La prueba de chi cuadrada. Entonces, esto es una prueba que nos va a servir para determinar si ciertos conjuntos de datos son o no independientes. ¿Ok? Es una prueba significativa que se realiza en consideración las pruebas obtenidas y esperadas. ¿Ok? Es decir, vamos a tomar como referencia las frecuencias que se obtuvieron directamente en el conteo al hacer el levantamiento de la información, pero también vamos a determinar, para poder hacer el estudio, lo que se esperaba encontrar al hacer las frecuencias en función de los totales que se tienen para cada una de nuestras variables. ¿Sí? Dice que es una prueba significativa porque es una prueba que va a determinar también o que vamos a realizar en base al nivel de confianza que queremos lograr en nuestro estudio. Nivel de confianza que puede ir hasta un 99% o menos. Existen tablas donde se nos proporcionan todos los valores de niveles de confianza desde el 50% hasta el 99%. ¿Sí? Yo les estoy dando una tabla resumida, ¿sí? Donde solamente nos ofrece los valores de referencia para un nivel de significación del 5% y del 1%, es decir, para valores de confianza del 95 y 99% respectivamente. Ahorita vamos a ver cómo utilizarlo. La prueba de chi cuadrada la podemos resumir con 4 principales pasos, ¿sí? La vamos a representar con x al cuadrado. Es el símbolo que se le asigna a chi cuadrada. Primer paso, escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula lo que va a hacer es negar la dependencia de los conjuntos, o sea que va a afirmar que los conjuntos son independientes. Y la hipótesis alternativa, por el contrario, pues indica que los conjuntos no son independientes, es decir, que son dependientes. O sea, hay una doble negación aquí. ¿Sí? Estas hipótesis nosotros las vamos a cambiar, o sea, las vamos a, aunque siempre van a estar en este sentido de ser independientes y no ser independientes, pero las vamos a redactar para cada ejercicio en los términos de nuestro contexto. El segundo paso, después de redactar las hipótesis, consiste en calcular el valor estadístico de chi cuadrada, para el cual vamos a utilizar, como ya les mencioné, las frecuencias obtenidas y las frecuencias esperadas. El paso número 3 es calcular el valor crítico. Este valor crítico lo vamos a calcular o lo vamos a obtener de la tabla que les mostré anteriormente. Y por último, vamos a comparar el valor crítico de la tabla con el valor que nosotros calculamos. Y aquí vamos a aplicar el criterio para poder decidir cuál de las dos hipótesis vamos a tomar como válida. Vamos a aplicarlo en un ejemplo y lo voy a ir explicando. Se recopilan datos acerca del color favorito de camiseta para hombres y mujeres. Llevar a cabo una prueba de chi cuadrada, ¿sí? Entonces me proporcionan los datos de la cantidad de hombres que prefieren negro, que prefieren blanco, rojo o azul. Y luego la de mujeres que prefieren los mismos colores, ¿sí? Tenemos entonces también que en esta tablita me presentan los totales.
Al margen tenemos los totales de los renglones y los totales de las columnas. En esta esquina de aquí debemos de encontrar la coincidencia de la sumatoria de la columna de totales con la sumatoria de los totales en este renglón. Debe de cuadrar perfectamente por ambos lados. Entonces, primer paso, vamos a escribir nuestras hipótesis para que al concluir nuestro ejercicio tengamos perfectamente claro qué es lo que estamos afirmando, ¿sí? En el contexto entonces de nuestro ejemplo, la hipótesis nula que afirma la independencia diría algo similar. La redacción nos va a depender de cada quien, pero sería algo similar a esto. El color de las camisetas es independiente del sexo de la persona que lo elige o de la persona que lo usa, etc., como lo quieran poner, ¿sí? Y la alternativa que indica que los conjuntos son dependientes, entonces podríamos ponerlo así, el color de las camisetas depende del sexo. Para calcular el estadístico chi cuadrada del paso número 2, vamos a utilizar algo que se conoce como tabla de contingencia. La tabla de contingencia se construye calculando el valor de las frecuencias esperadas, ¿sí? ¿Cómo obtenemos las frecuencias esperadas? Bueno, aquí tenemos en cada celda dos valores, dos números. Estos son los valores que se obtuvieron en la medición directa, los que me proporcionaron en el ejercicio. Los valores que están entre paréntesis son las frecuencias esperadas. Estas frecuencias esperadas se obtienen de acuerdo a esta fórmula que está aquí abajo. Si voy a obtener este valor, voy a tomar sus totales marginales de la columna y del renglón para multiplicarlos, como dice la fórmula, y dividirlos entre el total de datos. O sea, para cada celda siempre vamos a dividir entre el mismo número, que es 300. Y lo que va a cambiar son los números que voy a multiplicar, que son los que están al margen. Es decir, en este caso sería 58 por 150 entre 300 y me va a dar 29. Para el siguiente sería 75 por 150 entre 300 y me va a dar 37,5. Y para el otro igual, ¿no? Entonces 150 por 84 entre 300 y me va a dar 42. Repetimos lo mismo para el siguiente renglón. En este ejemplo, como ambos totales marginales son iguales, pues las frecuencias esperadas también serán iguales a las del renglón anterior. Ya cuando terminamos de llenar todos los espacios de las frecuencias esperadas, mi tabla de contingencia ya está lista. Y entonces podemos pasar a calcular el valor de chi cuadrada. El valor de chi cuadrada lo vamos a calcular con esta fórmula. Dice la sumatoria de la frecuencia obtenida, o sea, la frecuencia que me dio el conteo directo, menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Esta formulita la vamos a aplicar en cada celda, ¿sí? En cada celda de mi tabla. De tal manera que yo voy a sumar después tantos términos como celdas tenga mi tabla. Entonces, para nuestro ejemplo, que teníamos 2 renglones y 3 columnas, aquí no vamos a considerar los márgenes, obviamente, ¿sí? Únicamente las celdas donde están las frecuencias de la tabla de contingencia. Entonces,
tendremos 6 términos, sustituyendo la frecuencia que me dio el ejercicio, que para la primera celda era 48, menos la que yo calculé que era 45. Aquí hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Primero la resta, después el cuadrado y por último la división. Lo que me da, lo apunto. Luego paso al siguiente, ¿sí? La resta, al cuadrado y la división, y lo que me da, lo apunto. Para que al final entonces voy a tener la sumatoria de estos elementos, ¿sí? Perdón, creo que lo dije mal, teníamos, a ver, vamos a verlo otra vez porque la memoria me falla. 4, son 4, yo dije 3, no, son 4 colores, hasta 4 colores por 2 categorías de sexo. Ahora entonces son 4 por son 8. Entonces son 8 elementos que vamos a tener en nuestra sumatoria. Entonces, al final sumo esos 8 términos y obtengo un valor, que es el valor del chi cuadrada calculado, que es 33.8. Bueno, entonces ya tenemos el valor de chi cuadrado. Vamos ahora a usar nuestra tabla para obtener el valor crítico con el cual voy a comparar. De la tabla yo voy a obtener el valor significativo de chi cuadrado, o sea, el valor de referencia, que es con el que yo voy a hacer mi comparación. ¿De dónde lo voy a sacar? Sí, ya dije que de la tabla, pero utilizando el nivel de confianza y los grados de libertad. Los grados de libertad, ¿qué cosas son? Bueno, los grados de libertad se obtienen del número de columnas y renglones que tenemos en nuestro ejercicio. O sea, qué tantas variables o tantas posibilidades tengo para cada una de las variables. De ahí sale el grado de libertad. Y el nivel de confianza, pues establece el nivel de rigidez, digámoslo así, que quiero tener en mi ejercicio, ¿sí? Si yo quiero tener un nivel de confianza de 95%, pues es un poquito más relajado que si yo quiero tener un nivel de confianza de un 99%, ¿verdad? O sea, casi con certeza, ¿verdad? De lo que yo quiero obtener. Entonces, bueno, dependiendo del nivel de confianza que me pidan, pues es cómo voy a utilizar mi tabla. Los grados de libertad los vamos a calcular entonces. El número de renglones, menos 1, por el número de columnas, menos 1. De tal forma que para este ejemplo eran 2 renglones menos 1 y 4 columnas menos 1. O sea, va a ser 1 por 3. Voy a tener 3 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en mi tabla voy a buscar los grados de libertad 3. Y ese es el renglón que yo voy a utilizar para escoger si quiero 95% de nivel de confianza o 99%. Lo que aparece acá es el nivel de significación, que sería de 5% o de 1%. O sea, es lo que le falta a ese nivel de confianza, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a elegir si quiero para un nivel del 5%, o sea, 95% de nivel de confianza, va a tener un valor de 7.815. Y si quiero para el 99%, entonces usamos el del 1%, que sería 11.34. ¿Sí? Vamos a utilizar un nivel de confianza de 95%. Entonces utilizaremos el nivel de significación 5%, que es este, 7.815, para comparar. Vámonos al paso 4 y determinar qué sucede con lo que yo calculé anteriormente, cuál es la hipótesis que voy a utilizar. La hipótesis nula la vamos a rechazar si el valor que yo calculé de chi cuadrada es igual o más grande que el valor que obtuvimos de la tablita, ¿sí?
Entonces, para el nivel de significancia del 5%, tenemos que lo que yo calculé era 33.8, que es mayor que 7.815. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aceptar la alternativa que indica que el color de cada camiseta es dependiente del sexo de la persona. ¿Sí? O sea, el color que prefieren las personas para su camiseta depende del sexo. ¿Sí? Es lo que nos establece la hipótesis alternativa según indicamos al principio. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Se solicita a los socios de un club que se anoten en uno de 3 juegos: billar, cartas o dardos. Llevar a cabo una prueba de chi cuadrada para un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí me lo establecen. Si no me lo establecen, bueno, yo puedo elegir. Hoy sí, vaya, si yo estoy diseñando el estudio, yo soy quien decidió lo que vamos a investigar y todo, pues este nivel de confianza yo también lo puedo establecer en el estudio. Me dan los datos. Tenemos 3 juegos: billar, cartas o dardos, y nos separan en hombres y mujeres. Aquí me dieron solo los totales marginales de las columnas, lo que quiere decir que yo tendré que calcular los totales marginales de los renglones para poder calcular las frecuencias esperadas. Vamos primero que nada al paso número 1, que es escribir las hipótesis en el contexto de nuestro problema. El juego preferido es independiente del sexo. Esa sería la hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa, que indica la dependencia, entonces sería: el juego preferido depende del sexo. Recuerden que la redacción es libre, pero tenemos que cuidar el sentido de que la hipótesis nula siempre va a hacer referencia a la independencia de los conjuntos, ¿sí? Y la alternativa, pues lo contrario. Calculamos entonces los valores de las frecuencias esperadas. Recuerden, si quiero calcular este, ¿qué hago? Totales, producto de los totales, sería 60 por 63 entre el total de datos. Aquí, como ven, ya se añadió, ya añadí la columna de los totales que no me habían dado, que fue sumando lógicamente 39, 16 y 8, que son los datos que me dieron. Entonces, teniendo los totales, entonces ahora sí calculamos 30 por 63 entre 115 y me da 16.4. Para el siguiente, lo mismo, 25 por 63 entre 115. Y así hasta llenar toda mi tabla de contingencia. Ya que tengo llena mi tabla de contingencia, voy a aplicar la fórmula de chi cuadrada para cada celda, ¿sí? Entonces voy a tomar, estos van a ser los valores que yo voy a hacer. 39 menos 32.9. Lo elevo al cuadrado y luego divido entre 32.9. Luego 16 menos 16.4 al cuadrado y divido entre 16.4. Y así con cada celda. Quiere decir que voy a hacer esa operación, en este caso, 6 veces. ¿Sí? Entonces voy a tener 6 términos que después de calcularlos, su sumatoria me va a dar 7.77. Ya tengo entonces mi valor calculado de chi cuadrada.
Este valor de chi cuadrada es el que vamos a comparar con el valor crítico de la tabla. Para obtener el valor crítico de la tabla, recuerden, primero necesitamos calcular el grado de libertad, que depende del número de columnas y renglones que tenemos. Número de renglones menos 1, número de columnas menos 1, y entonces ahora tengo 2 grados de libertad. Quiere decir que en mi tabla yo voy a buscar el renglón 2 y con este renglón 2 yo voy a trabajar, ¿sí? Como me pidieron un nivel de significación del 5%, entonces quiere decir que 3 voy a usar el de 5%, perdón, 2, estamos con los 2 grados de libertad y 5%. Mi nivel de significación pues es 5.991. 5.991. Este valor es el que vamos a comparar, nos vamos a nuestro último paso, con el valor que calculé para saber si rechazo o no la hipótesis nula. Lo que yo calculé fue 7.77, que es mayor que 5.99, que quiere decir que entonces rechazamos la hipótesis nula que afirma la independencia. Entonces quiere decir que estamos aceptando que el juego elegido es dependiente del sexo de las personas o de los jugadores, ¿sí? Es importante que al momento de hacer esta comparación aclaremos, ¿verdad? Esto, qué hipótesis es la que estamos aceptando. Vamos a revisar un último ejemplo. Se entrevista a 300 personas y se les preguntó qué género de libros leen más. Se dan los resultados en la tabla de valores que se observaron, clasificados por edades. Llevar a cabo una prueba de chi cuadrada para un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? En este caso me dan la tabla ya con todos los totales, pero ya no está agrupado por sexo, sino está agrupado por edades. Y entonces tenemos 3 renglones, 3 columnas, tenemos 9 celdas. ¿Sí? Entonces aquí va a cambiar, ya no son 6, ya no son 8, van a ser 9 los términos que yo tenga al momento de calcular chi cuadrada, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos por los pasos. Primero, escribir las hipótesis. La hipótesis nula que afirma la independencia sería algo más o menos así. El género más leído es independiente de la edad. La hipótesis contraria, pues sería que el género más leído depende de la edad. Calculamos para llenar nuestra tabla de contingencia, ¿sí? Y nuestra tabla de contingencia, recuerden, de acuerdo a la celda que estoy trabajando, voy a utilizar los totales marginales. Entonces, para esta primera sería 106 por 80 entre 300. Lo único que no va a cambiar es el número entre el cual vamos a dividir. Para la siguiente sería 87 por 80 entre los 300. Luego, 97 por 80 entre 300. Ya terminé con el primer renglón, me cambio. Ahora voy al siguiente. Entonces ahora hacemos 106 por 120 entre 300. 87 por 120 entre 300. ¿Sí? Y así, con cada celda hasta llenar toda mi tabla de contingencia con las frecuencias esperadas. ¿Sí? Algo que también podemos observar
que si yo sumo las frecuencias esperadas, me va a dar también los totales marginales, ¿sí? Si no me da, bueno, quiere decir que algo anda mal, ¿ok? Podemos quedarnos muy cerquita por cuestiones de redondeo a veces de los decimales, pero debemos de obtener el mismo resultado. Bien, entonces, teniendo todos los valores de mi tabla, vámonos a calcular chi cuadrada. Recuerden que la formulita la usamos en cada celda y en este caso son 9. Aquí están escritos cada uno. Son 9 términos. 9 términos que después de calcular cada uno y sumarlos, me da un total de 30.62. 30.62. Lógicamente, este valor de chi cuadrada, pues va a crecer o va a disminuir en función de la proximidad que tenga las frecuencias que se obtuvieron a las frecuencias esperadas, ¿sí? Mientras más lejos estén, más grande será este valor. Entonces, vamos ahora al valor crítico de la tabla. Primero los grados de libertad. Teníamos 3 renglones y 3 columnas, lo que quiere decir que será 2 por 2, o sea, 4 grados de libertad, ¿sí? Vean que el primer ejercicio tuvimos 3 grados de libertad, para el segundo tuvimos 2 grados, 2 grados de libertad, para este estamos teniendo 4 grados de libertad, ¿sí? Entonces, en mi tabla voy a buscar ahora en grados de libertad, busco el 4, aquí está, y con ese me voy hacia la derecha para buscar la columna que yo quiera trabajar. Como pidieron 95% de nivel de confianza, entonces usamos esta, ¿sí? Del 5% de significación, lo que quiere decir que mi valor será de 9.488. Y este es el que vamos a comparar con el valor que calculé. Entonces, para el nivel de significancia del 5%, 30.62 es mayor que 9.48. Por lo tanto, de nuevo rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que quiere decir que el género más leído depende de la edad de los lectores.